Bienvenidos a Palabra de Vida, damos gloria a Jesús. Estamos estudiando un tema acerca del Dios de la creación. Ahora, ¿cuál es el objetivo de lo que Dios creó? Todo el cosmos, toda la tierra. Claro está que hay realmente un objetivo maravilloso. Lo primero es que Dios es amor. Su esencia es el amor. Y Él quería tener una creación donde pudiese compartir su amor hacia toda su creación. La palabra dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando dice con la palabra de su poder, es con la potencia y la gracia del amor de Dios. Todo lo hizo perfecto desde un principio. Y el Señor desea volver toda su creación en esa perfección. Y esto es a través de Jesucristo. El hombre la ha contaminado, el hombre se apartó de Dios, pero la condición del hombre con respecto a su creación es muy diferente. O sea, el hombre fue criado para adorar a Dios, buscar a Dios sobre todas las cosas. Así que tú has sido llamado a ese propósito, de que a través de ti puedan conocer otros el poder, la gracia del amor de Dios, la sabiduría de Dios para los demás. Tenemos un trabajo que humanamente es difícil, pero que a través del Espíritu todo es posible. Entonces, ¿qué caso tendría tener tanto amor nuestro Dios si no existe alguien con quien pueda compartirlo? Mis hermanos, tenía que criar lo que iba a amar. Tenía que criar algo hermoso, pero que lo iba a amar y lo iba a cubrir de una manera maravillosa. Tenía que criar ese ser para poder amar a alguien que no fuera él mismo. Por eso el amor de Dios no es egoísmo, y que ese ser lo amará a Él. Eso es lo que llamamos adoración. La adoración es el amor que lleva a la máxima expresión. Escuche bien. Adoración es el amor llevado a la máxima expresión. Yo creo que hemos sido llamados para adorar a Dios. Cuando tú ves alrededor de ti, te vas al campo, miras al cielo, miras que Dios lo ha hecho de una manera maravillosa. Todo bajo el control de Él. La lluvia, las estaciones, todo exacto. Y eso era para que el hombre viviera cómodamente. Pero el hombre ha afectado tanto no solo la naturaleza, sino al hombre mismo a través de su egoísmo, de sus ideales. Y aún podemos decirlo por su perversión. La avaricia ha contaminado al hombre de tal manera que hay mucho dolor y sufrimiento. El amor de Dios para crear todas las cosas era para que todos estuviesen bien. Ese es el propósito del amor de Dios. Esa es la verdad de Dios. O sea que la verdad, la razón de la creación es para la búsqueda de un amor. Eso es lo único que Dios busca. Amor. Dice San Juan 4:23. San Juan 4:23. ¿Qué nos dice la palabra? Dice así: pero la hora viene. Escuche bien, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo? Vamos a adorarlo en espíritu y en verdad. Y cuando se adora en el espíritu y en verdad, hay un orden de Dios establecido. Hay una gracia de Dios establecida.
Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Escucha, no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad si no conocemos al Espíritu Santo, si no dejamos que el Espíritu de Dios actúe en nuestra vida. Es imposible. Y necesitamos conocer la palabra para saber cómo hacerlo. En espíritu y con la verdad. Esto es fundamental y básico en la vida de la congregación. O sea que todo lo que existe, existe por amor. Todo fue creado tan solo por una cosa: amor. Dios es amor. Dios necesita amar. Entonces, Dios no podía amarse a sí mismo únicamente, porque Él estaba existiendo y Él existe. Ahí en esa condición solo existe Él. No hay nadie realmente a su alrededor que sea su creación para amar y ser amado. Nuestro Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios mismo es por eso que Él es maravilloso para con nosotros. No hay nada, cosa más preciosa que experimentar el amor de Dios. Entonces, hay una pregunta. Y esa pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Cuál es la razón del cosmos, de la creación? ¿Cuál es la razón del universo? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Cuál es la razón de la creación? Porque vivimos. Ahora sabemos por qué. Por amor. La razón de todas las cosas que existen es tan solo una cosa: la búsqueda de un amor para Dios. En San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a su creación, al cosmos. De tal manera. O sea, escuche, cuando oímos ese término, de tal manera, significa que Dios hizo con una profunda sabiduría la creación y con un profundo amor, de modo que todo lo que Él creó y luego creó al hombre y lo puso sobre la tierra era para que el hombre gobernara sobre de ella. Y el Señor puso a Adán y Eva. Ya Él entregó toda autoridad. Ya conocemos la historia bíblica, que Adán pecó y entregó todo derecho legal al enemigo para que sea el príncipe de este mundo. Y necesitamos entonces buscar a Dios para quebrantar todo aquello que puede traer daño a nuestra vida espiritual y a la creación misma de Dios. Entonces, la creación es una búsqueda de amor. Escuche, el amor de Dios debe ser reproducido en el cosmos. Todo aquello que el Señor hizo, lo hizo perfecto. Como utilizando un pincel, iba pintando su creación y sabía que lo que hacía. Dios es perfecto e hizo todo con perfección. Él es la perfección misma. Por eso siempre se ha dicho que Dios no necesita de nadie, y se ha dicho así. Pero en realidad tenemos que entender que Dios también tiene necesidades. ¿Sí? En Mateo 21:3. Y una de esas necesidades de Dios es amar, porque Dios es amor. Escuche bien, Dios es amor.
Y muchos han confundido esto. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y como Dios me ama, pues no hay ningún problema. No. No, porque dentro del amor de Dios hay una perfecta creación y una perfecta personalidad que necesitamos reflejar la gloria de Dios, no la gloria de otro. Necesitamos hacer lo que está establecido. Dios es un Dios de propósitos, como siempre se ha dicho. Entonces Dios tiene necesidades. Si trazamos bien los propósitos de Dios, al final llegaremos a la conclusión de que en realidad la necesidad de Dios es solo una: el amor. El amor. Por esa razón es que lo único que el Padre busca son adoradores en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Ya leímos la palabra. Entonces, la palabra adoración, ¿qué significa? Y esa palabra la traducimos como adoración de la palabra griega proskuneo. Proskuneo. Para entender la palabra proskuneo es necesario recordar lo que antes dijimos acerca de las palabras y los conceptos de otras culturas. La palabra proskuneo nos pone precisamente en esa situación en la que no tenemos la palabra traductora precisa para poder expresar con claridad un concepto de una cultura que no es la nuestra. Por lo tanto, nosotros no tenemos la idea cultural de ella. Pero bien, ¿qué significa proskuneo? Es adorar, besar. Ponemos un ejemplo, como un perro lamiendo la mano de su amo. Esa es la verdadera idea griega de adorar. Es un amor y veneración tan inmenso de parte de quien lo da, que llega al punto de compararse con un perrillo cuando de puro gozo le lame las manos a su amo. Escucha, cuando el perro llega hacia su amo y le da su alimento, lo protege, lo cuida, juega con él. Oye, lo comienza a lamer y se comienza aún a postrar a los pies de su amo. Ese es un tipo de adoración que lo podemos ver cuando lo comprendemos a través de este término griego proskuneo. Bueno, entendiendo esto, ahora tiene un gran significado lo que el Señor Jesús expresó de aquella mujer de Marcos 7, 25 al 29. Escucha lo que dice. Y él le decía: deja primero que los hijos se sacien. Deja primero que los hijos se sacien. Por aquella mujer venía clamando, rogando misericordia, porque su hija estaba endemoniada. Le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él le dijo: deja primero que los hijos se sacien. Lo que está diciendo es que la liberación es para los hijos, para su pueblo. ¿Cuánta gente dentro de una congregación tiene problemas espirituales y necesita ser sanada, liberada, para que puedan venir a una relación con Dios? Deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por lo que has respondido, vete, el demonio ha salido de tu hija. Vino a adorar.
se postró hasta una actitud de un perro que le lame las manos a su amo. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue simplemente: tu hija está libre. Ella expresó amor a él. Y el amor mueve la mano de Dios poderosamente. Toda obra justa que tú hagas, que puedas ayudar al pobre, que puedas ayudar al necesitado, que puedas hacer algo por alguien, es por amor. Es por amor, no es por compromiso. Y eso hace que nuestro Señor Dios mueva su mano. Entonces, cuando le dio ese amor, entonces vino una respuesta. Se había humillado tanto delante del Señor Jesús que ella misma se había comparado con un perrillo. En otras palabras, esa mujer había llegado al punto que Dios quería. Mis hermanos, necesitamos saber humillarnos en amor delante de nuestro Dios. Y es entonces cuando la mano de Dios se vuelve tan poderosa. Toda enfermedad, toda posición demoníaca, todo aquello que está ocasionando problemas, se va, sale. La adoración es en realidad un amor llevado, escucha, al grado superlativo, absoluto, al grado de hacerse vil, lo más insignificante delante del ser a quien se ama. ¿Se acuerdan de aquella otra mujer de Lucas 7, 37 al 47? Esa mujer dice que era una mujer pecadora. Ella recibió el perdón de sus muchos pecados por una sola razón: porque amó mucho. Cuando vio al Señor, lo amó mucho. Y fíjense la manera que aquella mujer expresó su amor hacia el Señor. No pasó de los pies del Señor. Lavó los pies y con sus lágrimas lo besó los pies. Lo perfumó los pies. Le ungió los pies. Y esto lo dice Lucas 7, 44 al 47. Y dice el 44, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, escucha bien, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. A veces nos sentimos que estamos muy bien delante de Dios. Y tenemos graves problemas, profundos problemas. Y necesitamos humillarnos. Lo que esa mujer estaba haciendo se llama adoración. Ese es el amor que Dios anda buscando. Cuando tú estás sirviendo, es adorarle, pero ¿cómo lo haces? ¿Con compromiso? ¿Realmente estás comprometido con Dios a amarle? Cuando tú lo haces, todo aquello por amor, no hay nada que te detenga. Si hay lluvia, si está temblando, cualquier problema que pueda haber, tú lo haces a un lado y vas
y adoras al Señor a través de tu servicio. No logramos comprender el propósito profundo del amor de Dios. El amor es lo que mueve a Dios más que cualquier otra cosa. Y escucha, más que predicar, más que evangelizar, más que profetizar, más que el servicio en la iglesia, más que la oración misma. Lo que mueve a Dios es el amor. Por eso es que el amor cubre multitud de pecados. Y eso lo dice 1 Pedro 4:8. Por eso es que el amor cubre multitud de pecados. Esa fue la razón por la que a David se le perdonaron pecados que la ley de Moisés condenaba con la muerte. Escucha, por el inmenso amor con el que David amaba a Dios. Mis hermanos, hay una expresión en la Biblia que habla que David era conforme al corazón de Dios. Y si era conforme al corazón de Dios, tenía que emanar lo primero de Dios, que es su amor, que es su misericordia, que es su gracia. O sea, David pecó, se arrepintió, y se arrepintió con creces, en una adoración profunda. O sea, él experimentó esa gracia. Tenemos que entender que Dios nos ama, pero que nosotros lo debemos de amar sobre todas las cosas. Entonces, así el origen del cosmos fue motivado por el amor. El origen de la creación. La fuerza de la creación, el amor de Dios. El deseo de Dios de tener una criatura con quien compartirse. Alguien a quien hacer partícipe de sí mismo. ¿Sí? Lo dice 2 Pedro 1:4, búsquelo en su Biblia. Amar es compartir a otro. Amar es compartir a otro. Mis hermanos, en todo este tema encontramos que el Señor nos está hablando personalmente a nosotros, como hijos, como hombres, como su creación. Y que debemos de buscarlo con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Tenemos que buscar a nuestro Mesías, a Cristo, que es el Padre de la eternidad. Escuche, cuando hablamos como Padre de la eternidad, estamos hablando dentro del tiempo de lo que Dios ha creado. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero. Admirable Consejero. Dios poderoso. Padre eterno. Príncipe de paz. Y cuando dice Padre eterno, está hablando dentro de lo que ha sido la creación. Porque lo eterno tiene tiempo. Caducidad. Dice Colosenses 1:16. Por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién? ¿Por el Padre o por el Hijo? Es por nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y cuando dice para Él, es para Dios, porque Él es Dios. Entonces, el Padre eterno nos dice algo importante aquí en la Biblia, que nos está haciendo referencias a algo muy importante. Lo que leímos en Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos ha nacido,
un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Él es el Padre de la eternidad. Y dice, príncipe de paz. Esa expresión, Padre eterno, obviamente se refiere al Señor Jesús, porque todo el pasaje se refiere a Jesucristo. Escuchen, a Jesucristo lo tenemos que leer dentro del contexto. Porque si lo leemos simplemente, la persona que no tiene entendimiento ni revelación de Dios puede creer que el Señor Jesús es el Padre. Confundir al Padre incriado con el Padre eterno es pura falta de entendimiento. Por eso estamos enseñando esta palabra. Porque tenemos que salir de aquello que se nos ha enseñado equivocadamente. Tenemos que conocer la verdad de Dios. Y cuando nos enfatizamos en lo que dice la Escritura, tenemos todo el margen de la verdad hacia adelante nuestro. Cuando uno confunde lo increado con lo eterno, es porque no ha comprendido la condición, ¿sí?, de la Yin Sof, o sea, la condición increada y la condición creada. Recordemos que la Yin Sof es lo que la mente no puede comprender. Lo hemos estado platicando. Lo que hay es increado. Lo que hay no tiene principio ni tiene fin. Dice, yo soy. No hay vacío, no hay abismo, no hay creación, no hay luz, no hay oscuridad, no hay materia ni antimateria, no hay espacio, no hay tiempo ni eternidad, porque la eternidad es tiempo. Tenemos que examinar todo esto. Dios el Padre es increado. Por eso es que no tiene principio y tampoco no tiene fin. Porque no es creado. Él existe. No es una criatura. Y así Él está más allá del tiempo. Él no tiene que ver nada con el tiempo ni las eternidades. Él está muy por encima de todo concepto creacional como el tiempo y la eternidad. Por inmensa que sea, es tiempo. Y el tiempo solo opera para las cosas creadas. Mis hermanos, todo lo que estamos hablando pareciera que, bueno, ¿y qué está hablando el hermano Jaime? Tenemos que entender las cosas para comprender el propósito de Dios. O sea que el tiempo es simplemente un concepto creado. ¿Qué es el tiempo? El tiempo solamente existe y opera para lo creado. Por eso es que si nuestro Dios Padre es increado, sin principio ni fin, entonces Él opera y existe fuera del tiempo y en consecuencia está fuera de lo eterno. El tiempo solo existe para lo que es creado, porque en realidad el tiempo es el intervalo entre el principio y el fin. Tú naces hoy y mueres mañana. Un tiempo. El tiempo simplemente es un intervalo. El principio y el fin. El intervalo entre nacer y morir. El lapso entre iniciar y terminar. El lapso entre empezar y acabar. El intermedio entre lo primero y lo último. Por eso el Señor dice en su palabra, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y soy el fin. Es un tiempo. Por eso es que el tiempo se circunscribe exclusivamente a lo que tiene principio. O sea, lo que es creado.
Y el Padre está fuera de todo eso. Qué importante es comenzar a comprender ciertos términos y ciertos textos que nos habla la Biblia. En consecuencia, el Padre incriado no puede ser el Padre eterno. El Padre eterno es Cristo, porque Cristo hizo la creación. Cristo hizo el tiempo. El tiempo también es una creación. Cuando leemos en Juan 1:3, Colosenses 1:16, porque en conexión con Él todas las cosas fueron criadas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes, autoridades, todo ha sido criado por Él y para Él. ¿Y qué nos dice Juan 1:3? Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Quién? Él, Cristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! Esto es maravilloso. Mis hermanos, Dios nos da un mensaje maravilloso en la palabra. Y necesitamos pedir revelación, entendimiento a nuestro Dios. No podemos leer la Biblia superficialmente. Necesitamos encontrar el contexto de la Biblia. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Y eso viene por sabiduría de Dios, inteligencia de Dios. Dios nos ha dado todo. Y cuando conocemos de la palabra y nos dejamos guiar por el Espíritu, todas las cosas son para bien. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que yo te revelo. Eso es lo que dice la palabra. Así que debemos comenzar a pedirle al Señor tu ayuda. Dios te ama y Dios quiere poner su palabra en tu corazón, en lo profundo de tu espíritu, para que entiendas y comprendas que Dios es amor. Para que comprendas que el propósito de Dios para tu vida es salvación, es vida eterna. El Señor te ama. Y por esa razón es que envió a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, y murió en la cruz por ti. Derramó su sangre para redención de tu vida. Fue al sepulcro, resucitó. Y asimismo hay una promesa de resurrección para aquellos que creen en Él. Cuando tú crees en el Mesías, en Cristo Jesús, dice que serás salvo tú y tu casa. Significa que la revelación vendrá a tu casa también y la libertad. Dios te ama. Por favor, seguimos con este tema. No te lo pierdas. Hoy te estoy bendiciendo en el nombre de Jesús. Que la gracia del Señor sea sobre ti. Amén. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Real Sacerdocio, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Así que no te olvides. Hasta pronto. Bendiciones.